La actividad científica es un elemento fundamental de la cultura. Aunque para la generalidad su lenguaje nos es un tanto ajeno, basta con echar un ojo a nuestro alrededor para saber que la ciencia está estrechamente vinculada a nuestra vida y nos resuelve necesidades. Por ejemplo, las fibras sintéticas que se usan en nuestra ropa, utensilios de cocina como la olla express y los extractores de jugos, el automóvil, el teléfono y la radio son creaciones que tienen una base en la investigación científica y se concretan con la actividad tecnológica. Por ello, dedicaremos esta charla a conocer algo de los arrecifes de coral y cómo la biología, la climatología, la física y la química y otras ramas de la ciencia los han estudiado y nos explican qué son, cómo funcionan, cuál es su importancia y por qué debemos cuidarlos, protegerlos como elementos fundamentales para la sobrevivencia de la vida en la Tierra. Los corales marinos son en su mayoría animales coloniales. Las colonias están formadas por miles de individuos llamados zoides y pueden alcanzar grandes dimensiones. En aguas tropicales y subtropicales forman grandes arrecifes. Aunque los corales, mediante sus tentáculos de células urticantes, pueden atrapar plancton y pequeños peces, la mayor parte de sus nutrientes los obtienen de las zooxantelas, que son unas algas unicelulares fotosintéticas con las que viven asociados. Quizá es importante explicar por su importancia qué es el plancton. En el medio acuático marino se distinguen tres comunidades importantes. El nécton, integrado por organismos nadadores que pueden desplazarse aún contra las corrientes, por ejemplo, los peces. El bentos, con los organismos que viven en el fondo, ya sean fijos, como las esponjas y corales, o con movimientos y que se pueden desplazar siempre en el fondo, como las estrellas de mar. Y la tercera, el plancton, formada por todas las especies que viven flotando en el agua, sin movimientos propios y que son arrastradas por corrientes, oleajes y mareas. Generalmente son muy pequeños, hasta microscópicos, pero pueden ser muy grandes. Por ejemplo, la especie de alga que se ha hecho famosa en nuestro tiempo, el sargazo. Se considera que casi todos los grupos de organismos forman parte del plancton, pues aún los peces forman parte de él, aunque no todo su tiempo de vida, solo cuando son huevecillos, y otros animales cuando son larvas, que al alcanzar su desarrollo adulto pasan a formar parte de alguna de las otras comunidades. La importancia del plancton es que constituyen el primer eslabón de las cadenas alimenticias, pues los organismos fotosintéticos o fitoplancton producen alimento suficiente para los pequeños animales o zooplancton, y para organismos cada vez mayores. Inclusive grandes mamíferos como las ballenas se alimentan directamente de plancton. La abundancia de ciertos organismos del plancton es responsable de dos fenómenos marinos muy interesantes: la fosforescencia del mar, ya que son luminiscentes, y la marea roja. Este último llega a producir efectos económicos negativos, ya que peces comercialmente importantes se envenenan al comer este plancton. Los corales que forman arrecifes forman un ecosistema, podríamos decir, casi independiente y autosuficiente por su íntima relación con las zooxantelas, por lo que requieren de una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados, de abundante luz solar y aguas claras y poco profundas, normalmente a profundidades menores de 60 metros, que se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales,
como ocurre con la Gran Barrera de Coral en Australia y el arrecife mesoamericano en el Mar Caribe. Los arrecifes coralinos pueden ser costeros, de aguas someras bordeando las costas, de barrera, dispuestos paralelamente a la costa pero alejados de ella, casi siempre separados por un canal que puede tener en algunos casos hasta 100 metros de profundidad. Estos arrecifes son de mayor tamaño que los costeros, de plataforma de forma plana y alargada en su parte superior por la acción de los vientos y las corrientes, y atolones de forma anillada asociados a conos volcánicos en el mar abierto. Una colonia de coral está constituida por pequeños pólipos, generalmente entre 2 y 10 milímetros, llamados zooides, que forman un esqueleto externo de calcio que los va uniendo para constituir colonias de diversas formas, por ejemplo, ramificadas, semejantes a los cuernos de un venado, compactas y redondeadas, semejantes a la forma del cerebro, en forma de abanicos o plumas no tan endurecidas y que se mecen con el movimiento del agua. En fin, son muy diversas. Un pólipo tiene la forma de una bolsa cilíndrica en un extremo con una abertura central o boca rodeada de tentáculos y en el otro extremo un disco adhesivo con el que se fija el sustrato. Las zooxantelas producen oxígeno y azúcares de los que se alimenta el coral, y este produce desechos de su metabolismo que aprovecha el alga. El hecho de que viven fijos y que llegan a tener formas arborescentes y ramificadas hizo que se pensara que eran vegetales, pero su estructura celular, una vez estudiada, llevó a la conclusión de que eran animales. El pólipo forma un exoesqueleto calcáreo que lo protege, pues cuando lo requiere se contrae con todo y tentáculos, quedando dentro de ese pequeño tubo para esconderse de sus depredadores. Estos tubitos calcáreos se van separando para formar nuevas ramas y así van creciendo hasta formar islas completas o arrecifes. Los pólipos son animales urticantes, es decir, que producen una sustancia venenosa en células especiales llamadas nematocistos, abundantes sobre todo en los tentáculos. Cuando se presenta una presa cercana, la célula venenosa dispara un filamento hueco terminado en punta que se clava en el tejido de la presa y le inyecta el veneno, dejándola muerta o inmóvil para atraparla fácilmente con sus tentáculos. Un aspecto interesante de los corales de arrecife es su forma de reproducción, ya que puede ser sexual y asexual. En la primera, las células sexuales son expulsadas al agua para realizar ahí la fecundación, aunque a veces solo son los espermatozoides los liberados y deben fecundar a los óvulos que quedaron dentro de los pólipos. Es necesario que se produzcan millones de células sexuales y que se fecunden en el agua, pero los movimientos de esta reducen el número de células por fecundar. Muchas se pierden. Igual sucede con los huevecillos, que son devorados por los peces, de manera que solo se llega a conservar el 18 al 25%, y aunque el número es muy reducido, sin embargo, garantiza la supervivencia de la especie. Los huevos que se logran permanecen a la deriva por unos días, hasta que desarrollan una larva llamada plánula que finalmente se adhiere al sustrato y termina su desarrollo hasta convertirse en un nuevo coral.
Muchas especies de coral sincronizan el proceso reproductivo al mismo tiempo, siguiendo algunas señales como un cambio de temperatura, las fases lunares, la duración del día o por señales químicas. El desove es generalmente al final del día y puede ser un verdadero espectáculo. La reproducción asexual es por la modalidad de gemación, en que un pólipo emite una pequeña protuberancia que crece como un nuevo pólipo y que puede permanecer unido al organismo paterno o separarse de él adquiriendo vida independiente. Otra modalidad es que el pólipo se divida a lo largo y cada mitad regenere la parte que le falta. También se pueden dividir colonias en 2 o más durante las primeras etapas de su desarrollo. Al morir los pólipos, las estructuras calcáreas que forman su esqueleto se mantienen y sirven para ser colonizadas por otros pólipos, y de esta manera se van generando las grandes estructuras llamadas arrecifes. A veces pueden ser tan grandes que emerjan a la superficie, por ejemplo, rodeando una isla volcánica que posteriormente se hunde, quedando el arrecife en forma de un anillo o atolón. El arrecife más largo es el de Australia y le sigue el del Mar Caribe, que es una tercera parte del anterior y abarca las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. El Fondo Mundial para la Naturaleza lo ha definido como un ecosistema prioritario de importancia global, por lo que se han iniciado esfuerzos para su conservación a largo plazo. El arrecife es un ecosistema muy complejo y muy frágil. La complejidad está dada por las múltiples interrelaciones que se establecen entre las especies que lo habitan. Hay ecosistemas muy diversos en número de especies, pero si tienen pocas relaciones entre ellas, no son tan frágiles. Pero cuando son diversos y muy interrelacionados, pueden desaparecer fácilmente. Por ejemplo, cambios ambientales, como de temperatura, de salinidad o de extinción de alguna especie, todo el ecosistema puede desaparecer, pues las especies dependen unas de otras. Por ejemplo, además de los corales, podemos encontrar muchos otros animales, como son los erizos de mar, las esponjas, las estrellas de mar, gusanos, peces, langostas, camarones, anémonas, pulpos, caracoles, mantarrayas. O sea, es un ecosistema muy diverso, pero vamos a ejemplificar algunos tipos de relaciones entre las especies. Para entender mejor, imaginen su propia vida y lo que satisface sus necesidades y en todo lo que la sociedad ha creado para cubrirlas, para que vivamos mejor. Bueno, los organismos que viven en el arrecife encuentran todo lo necesario para su vida, pues en él encuentran alojamiento, sustrato, comida, defensa y protección. Entre las relaciones más interesantes están la de los corales, las anémonas y los peces payaso. La anémona es un animal de tipo pólipo, es decir, un cuerpo cilíndrico que tiene en un extremo un disco adhesivo para fijarse, ya sea a un coral o al fondo o a una roca o en la concha de algún caracol. En el otro extremo de su cuerpo está la boca rodeada de un collar de tentáculos cargados de nematocistos, que como hemos dicho, son células urticantes y venenosas. Los tentáculos son muy vistosos y coloridos, lo que les da la apariencia de una flor.
Pocos animales se acercan a ella por peligrosa, pero el pez payaso puede vivir entre los tentáculos gracias a una sustancia en sus escamas que no permite la acción de las células venenosas. Es una relación en la que ambos animales se benefician, pues la anémona da protección al pez y éste mantiene limpios los tentáculos y caza y acerca a las presas para que la anémona se alimente. Otra relación entre habitantes del arrecife es la establecida entre el cangrejo ermitaño y la anémona, pues el cangrejo, debido a que su abdomen es muy blando, debe protegerlo de los predadores manteniéndola en una concha de caracol. Sobre la concha se fijan anémonas que se benefician porque pueden trasladarse de un lugar a otro arrastradas por el cangrejo, que junto con la anémona capturan las presas para que ambos se alimenten. Cuando el cangrejo crece y tiene que cambiar a un caracol más grande, él mismo despega las anémonas y las pasa a la concha nueva. Una relación muy interesante es la del pez gobio y una gamba ciega. El pez tiene una visión excelente, en tanto la gamba, que es un tipo de langosta, es ciega. La relación que se da entre ellos es que la gamba escarba un túnel en la arena y todo el tiempo está limpiando esta guarida en donde se acomoda a vivir el pez, que siempre está de guardia en la entrada del túnel. Cuando se acerca a un predador y hay peligro, con un movimiento especial de su cola avisa a la gamba y ambos se meten al túnel. Cuando salen a buscar alimento, la gamba apoya una de sus antenas en el pez y si hay peligro, este le da un golpecito como señal para ir a esconderse. Inclusive el túnel de la gamba le proporciona al pez un lugar protegido para desovar y el desarrollo de sus crías. En el arrecife se encuentran también, podríamos decir, estaciones de limpieza, donde acuden peces y otros animales a que otros peces y crustáceos les limpien los dientes o la superficie del cuerpo de parásitos o de tejidos muertos de heridas, con lo que unos quedan limpios y otros se alimentan. Los arrecifes están relacionados con otros ecosistemas, ya que cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como los manglares y los pastos marinos. Entre estos ecosistemas existe una relación muy importante, donde organismos juveniles de peces e invertebrados de diferentes especies pasan su periodo de larva y juvenil en zonas de manglares, pero cuando llegan a la etapa adulta, migran a los arrecifes en donde se reproducen y liberan sus huevecillos. Pocas horas después, las pequeñas larvas harán su viaje a los manglares, en donde crecerán hasta alcanzar el tamaño necesario para poder regresar al arrecife, repitiendo el ciclo. Con tantas y complejas relaciones, el arrecife es un ecosistema autosuficiente, pues todos los organismos se encuentran de la relación con otras especies y con el ambiente lo necesario para su vida. Pero también es un ecosistema muy frágil, pues cualquier cambio en las condiciones ambientales, físicas o biológicas lo afecta desequilibrándolo y de hecho es de los ecosistemas más amenazados. Actualmente los arrecifes se están reduciendo y en gran medida por causa de actividades humanas. No los cuidamos a pesar de que nos dan tantos beneficios, sobre todo ecológicos y económicos, como son proteger a las ciudades de la erosión costera provocada por ciclones, huracanes, tormentas tropicales y el cambio climático.
mantener la diversidad de los mares, proveer valiosa información para la investigación en medicina, proveen de riqueza en materia pesquera y constituyen espacios de recreación, turismo y desarrollo de actividades deportivas como el buceo. Las actividades humanas que están provocando el descenso de los arrecifes son la extracción de coral de valor económico, los escurrimientos agrícolas y urbanos con contaminantes, la sobrepesca, tanto para alimentación como para enriquecer acuarios, la pesca con explosivos, la construcción de puertos y diques que utilizan el material extraído de arrecifes. Las peores amenazas provienen del calentamiento global, que aumenta la temperatura y la elevación del nivel del mar. El cambio de pH, pues el océano se está acidificando. Los cambios de salinidad, pues todas estas alteraciones hacen que los corales expulsen las zooxantelas y con ello se provoque el llamado blanqueamiento del arrecife, revelando los esqueletos calcáreos. De hecho, estos cambios producen dos efectos negativos para el arrecife. Se impide la calcificación para formar su estructura y que la que ya está edificada se disuelva. Se calcula que aproximadamente el 10% de los arrecifes han muerto y el 60% está en riesgo, al grado de que en el 2030 el 50% estará destruido, por lo que ya se han establecido leyes ambientales a nivel internacional para protegerlos. Entre las medidas más urgentes están declararlos como áreas marinas protegidas, reservas de la biosfera, parques marinos, monumentos nacionales, patrimonios de la humanidad. En algunos países ya se ha prohibido la extracción del coral y con campañas de mucha información a la población sobre la importancia para la vida en el planeta de este ecosistema. Nuestro país tiene regiones de arrecifes muy amplias y se encuentran catalogados como áreas naturales protegidas. Los tenemos en el Golfo de California, en el Caribe mexicano, en el archipiélago Revillagigedo, en el Golfo de Campeche, en las Islas Marías y en la costa del Pacífico Sur. Entre los más reconocidos están el arrecife Alacranes, el arrecife de Cozumel y el arrecife de Puerto Morelos. El arrecife Alacranes se encuentra ubicado dentro del área natural protegida del Parque Nacional Arrecife Alacranes. Se caracteriza por su amplia biodiversidad y su gran potencial pesquero y es un área dedicada a investigación para proteger especies en riesgo de extinción. Gracias a estos cuidados, el arrecife está casi inalterado. El arrecife de Cozumel se localiza en Quintana Roo, frente a las costas de Playa del Carmen. Es la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, con 17 kilómetros de largo y está declarado como Parque Marino Nacional. El arrecife de Puerto Morelos forma parte de una gran barrera de arrecifes que recibe el nombre de Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental. El Parque Nacional en que se encuentra forma parte del Mar Caribe mexicano y constituye también área natural protegida. Ahora les invito a ver los videos sugeridos y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima charla.